Colores, episodio 11, la oscuridad. Siluetas y colores. La moda como nunca la habías escuchado. Con Larisa García y Marcelo Velázquez en voz y audio, producido por Larimar Producciones. Escúchanos vía YouTube y iBooks. Nos encuentras como Siluetas y Colores. Síguenos en Facebook. Además de dejarnos tus comentarios, también nos encuentras como Siluetas y Colores. Ahora dispongámonos a escuchar que en breve comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Esperando los momentos de la oscuridad? Antes de continuar, quiero comentarles dos cosas. La primera, pareciera que todo lo que estamos viendo nada tiene que ver con la industria del vestido. Y bueno, directamente no. Pero la vestimenta y la moda que van a surgir en el siglo XIX, que es cuando nosotros fechamos el surgimiento de esta industria, tiene que ver mucho con todo lo que pasó en la Edad Media. Y aun cuando al principio pensé en no contarlo, me fui dando cuenta conforme avancé que no nos podemos explicar de dónde vendrá lo que vendrá si no conocemos su formación en estos 11 siglos de feudalismo, caballeros, brujas, hadas, duendes, romances, hechizos, reyes, príncipes y gestas heroicas en la formación de los países. Esto es la primera acotación. La segunda, estamos dando un vistazo muy general a la Edad Media. Este periodo de la historia pasó en Inglaterra, Francia, Italia y Alemania principalmente. Y repito que estamos hablando en estos términos para que ubiquen el territorio en un mapa. Pero estos países no existían como tales. En España no pasó de este modo, porque la Alta Edad Media fue cuando fueron conquistados esos territorios por los godos y después por los árabes, formando el Califato de Córdoba. Y como Estado, España se formó ya a la salida de la Edad Media. ¿Pero a qué voy? Puede haber discrepancias en cuanto a detalles. Yo me estoy basando totalmente a lo que sucedió en territorio francés, porque finalmente es ahí donde nace el tema de nuestra historia. Y es el imaginario principalmente francés el que le dará esplendor al siglo XIX. Así que aclarado esto, comenzamos. Los bizantinos aportaron telas suntuosas y ricas, como la seda y los bordados en oro y pedrería. En sus ropajes abundaban flecos y adornos, y la moda del manto semicircular se propagó en Occidente. Este manto se sujetaba con una fíbula al hombro derecho, simbolizaba el nivel social de quien lo llevaba, y si era oscuro significaba que la persona atravesaba un duelo. Con la invasión árabe se utilizaron diversas telas, y en los lugares dominados por ellos se vestían unos pantalones anchos llamados zaragüeyes, además de la faja, el turbante y la túnica corta ajustada y con botones, llamada aijuba. Con el inicio de la reconquista por parte de los españoles, se utilizó la camisa como prenda interior y diversas túnicas por encima. Estas túnicas terminaban con el jubón, que se ceñía al cuerpo y llegaban a la cintura. A esta prenda se le añadían volados que fueron cada vez menos utilizados. Llevaba botones y bordados. Se siguieron llevando túnicas talares que, como su nombre indica, llegaban hasta los talones. Estas túnicas estaban compuestas por dos piezas, un gonel y por encima un sobregonel. Al sobregonel se le añadió un cuello o esclavina llamado garnacha. Después se desechó el cuello, acortándose así la prenda. El peyote consiste en un tipo de vestido largo y de abrigo que suele estar forrada con piel de conejo. Se forraba la cabeza con sombreros cilíndricos o viretes. En la guerra se llevaban cotas de malla, encima túnicas de lana. Además, se portaban armaduras, escudos y yelmos de hierro, ya que las batallas se realizaban cuerpo a cuerpo. Entre mujeres se normalizó el uso de la falda cuadrada con un orificio en la cintura y 4 picos en el extremo inferior. Abundaban las formas rectas y mangas ceñidas. En la cabeza llevaban cofia o tocados que se sujetaban con cintas en la barbilla. Para el frío se abrigaba con manta o capas de ropa. Utilizaban peyotes pero no calzas, pues llevaban las piernas al aire. El estamento del clero, con gran importancia en la Edad Media, tenía su propia indumentaria. En los acontecimientos importantes, los obispos utilizaban la miltra o toca alta y puntiaguda, el báculo pastoral, la capa y la dalmática,
túnica abierta por los lados y muy adornada con materiales preciosos. En lo referente a los zapatos, tanto hombres como mujeres utilizaban un calzado abierto, confeccionado en cuero de cabra para las clases altas o de vaca para la mayoría de la población. Los hombres solían llevar botas. En el episodio anterior nos quedamos en que el territorio europeo cayó bajo un manto de oscuridad. Las invasiones bárbaras aislaron a los reinos de una manera en que buscaron protegerse encerrándose en sí mismos. La otrora esplendorosa Europa fue lentamente desapareciendo al mundo. El latín, que era el idioma del imperio, fue poco a poco ocultándose en el olvido del hablar común, y los idiomas que hoy conocemos como el francés, el inglés, el español, el alemán y muchos otros, es en este periodo de tiempo en que nacen. Al no necesitar comunicarse entre regiones y estar aislados a reinos locales, los gérmenes de lenguas autóctonas que existían antes del imperio resurgieron y se mezclaron con el latín y el árabe, y fueron dando paso a los idiomas como los conocemos hoy. Todo esto que les estoy contando pasó a lo largo de varios siglos. Son periodos largos de tiempo resumidos a manera de historia, y con el paso del tiempo se fue instaurando el sistema feudal. Carlomagno, por ahí de fines del siglo VIII, los años 770 en adelante, unió muchos de estos reinos bajo su tutela y protección, y al conquistar la Lombardía y obsequiarla al papado, fue legitimado por el mismísimo papa como emperador de los romanos. Y allí justamente nace la capacidad de la Iglesia Católica de legitimar a los reyes y emperadores de toda la Europa occidental. Al legitimar o al nombrar emperador a Carlomagno, lo nombró prácticamente emperador de toda Europa occidental y central, heredando lo que sería más tarde el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero a su muerte llegaron las divisiones, ayudando a que de manera férrea el sistema feudal se fuera posicionando como sistema económico. Ante los constantes ataques y guerras de conquistas en los que seguía sumida Europa, los castillos eran la manera cotidiana de vida. Los castillos suplieron a las ciudades como el centro de convivencia, y eran estas grandes construcciones amuralladas que protegían a la gente de los ataques externos de pueblos, tribus y reinos invasores. Búscanos en Facebook como Siluetas y Colores. Desde el programa pasado subimos un álbum llamado La Edad Media, donde encontrarás imágenes de todo lo que estamos hablando para que te familiarices con los nombres y quede más claro en tu mente. Esta semana seguimos agregando imágenes a este álbum para que lo disfrutes aún más, y de paso nos sigues regalando unos me gusta y dejándonos claro un comentario que nos fascinará y motivará a seguir adelante. Síguenos en YouTube o iVoox como Siluetas y Colores. Trabajamos para hacerte disfrutar este ratito que nos escuchas. Nos encanta que nos dejes comentarios ya sea en Facebook, YouTube o iVoox, y puedes darnos tu opinión. Recuerda, nos encuentras como Siluetas y Colores y es la moda como nunca la habías escuchado. En el sistema feudal, los señores feudales prometían fidelidad al rey con el que se aliaban para proteger los territorios. Pero la economía, como les había comentado en el programa anterior, la economía no generaba riqueza. Esta se ganaba de saquear los reinos que conquistaban, así que la guerra era una actividad permanente. La riqueza no permanecía, había que equipar a los ejércitos para seguir saqueando y conquistando, y el círculo gira constantemente, así que comenzó a darse un fenómeno cultural muy especial. Los señores feudales constantemente estaban ausentes haciendo la guerra allende las fronteras. Y en la práctica, las esposas poco a poco se fueron quedando como dueñas en activo de las decisiones en el castillo, en lo que el señor regresaba. Mientras tanto, por los caminos de los territorios de esos castillos dirigidos por la señora,
Grupos de artistas comenzaron a deambular de villorrio en villorrio, llevando noticias y diversión a los habitantes de los castillos. Entre estos artistas iban contorsionistas, bailarinas, juglares, poetas, músicos, actores, que pedían permiso a la señora del castillo para alojarse en dicho lugar. Recuerden que castillo no es una construcción, es todo un pueblo al interior de una muralla. Lo que nosotros llamamos propiamente el castillo es la construcción principal de dicho complejo urbano, del cual es dueño absoluto el señor feudal. En este tiempo, los señores feudales son llamados marqueses, duques y condes, y se llaman así porque los reinos se dividieron en marquesados, que eran los territorios que estaban en la marca delimitadora del reino. Condes era el nombre que se le daba al dueño del condado que seguía de los terrenos de la marca, y los duques generalmente eran los territorios más importantes y más cercanos al centro del reino. La vestimenta de los reyes y las reinas medievales se elaboraba solo con las mejores telas y los colores más brillantes. Los tintes para colorear la ropa en la época medieval eran caros y solo los nobles podían pagarlos. Los reyes y las reinas tendían a utilizar siempre colores brillantes como el rojo y el azul. El tinte rojo se obtenía a partir de un insecto que habitaba en el Mediterráneo. El verde se creó a partir de los líquenes y la planta Glastum se utilizaba para obtener el azul. Por lo general, las telas que se usaban en la realeza, como son el terciopelo y la seda, se importaban, y solo los reyes tenían permitido utilizar seda púrpura o dorada. Las pieles de animales también eran populares, sobre todo las de zorro y armiño. La vestimenta para la realeza y las mujeres nobles consistía en la acumulación de varias capas de prendas. Como ropa interior, utilizaban calzones, calzas y camisas cubiertas con una nagua de seda o lino. Por encima de la nagua, utilizaban un vestido largo con una pequeña cola y estaban cubiertas por una túnica lujosa. Dentro del castillo, utilizaban un par de zapatos especiales, y para realizar excursiones al aire libre, tenían otro par de madera y cuero que usaban por encima de los zapatos para el castillo. La realeza decoraba sus prendas con encajes bordados y joyas para que el atuendo luciera más lujoso. Las pieles se utilizaban para decorar el manto de los vestidos y los puños de las camisas de los hombres. En un principio, las mujeres de la realeza utilizaban un cobertor de seda en el cabello, pero luego surgieron los sombreros y se convirtieron en el estilo preferido de finales de la Edad Media. Con el tiempo, el diseño de los sombreros fue cada vez más estridente y con frecuencia terminaban en punta. También vestían un sobreveste, que era parecido a un poncho que se extendía desde los hombros hasta justo debajo de la cintura. Se fijaba con un sujetador de acero. En invierno, la sobreveste podía estar confeccionada con piel, pero en verano, las mujeres ricas vestían con unas diseñadas con seda, generalmente reservada para la aristocracia y para las ceremonias. Este sobrevesto no posee mangas y está abierto en los laterales, dejando ver y resaltando la cintura ajustada y la cadera destacada por un cinto suelto. Los surcortes, otro nombre para sobreveste, de mayor nivel estaban ribeteados en piel. Bien, estábamos en que los artistas llegaban a pedir permiso de quedarse en los castillos, a entretener a los habitantes y a la señora. Y bueno, redondeemos esta idea hablando de la mujer en la Alta Edad Media. Las mujeres vivieron un tiempo de lo más difícil. Simplemente se las tenía para tener hijos. Eran fábricas de niños. Era la única función que tenían, desde las esferas más altas hasta las más bajas de la sociedad. Las celaban en función de legitimar a los hijos, que no fueran a ser del otro. Ese miedo siempre lo hemos tenido los hombres. Es de esta época, de la Alta Edad Media, los llamados calzones de castidad. Pero esto está por cambiar. Las mujeres eran una propiedad, al igual que todos los animales, tierras y herramientas. Pero ellas van a comenzar a vivir algo que hasta ese entonces es desconocido. Recordemos que toda la historia y conocimiento quedó escondido en las abadías, lejos del mundo real. Simplemente se olvidó.
No había palabras bonitas, no había sublimación de sentimientos y la violencia estaba posicionada como una manera de vivir y las mujeres la vivían de la peor forma. Pero con las guerras se quedaron solas. Los artistas comenzaron a llegar a los castillos y la soledad había hecho lo suyo en el ánimo. Sin marido y en la guerra, nadie sabe cuánto tardará en regresar. Y luego los artistas y su encanto se dedicaron a eso, a encantar. Vivían en el castillo el tiempo que la señora les diera la oportunidad. Y durante ese tiempo se dedicaban a componerle canciones, poemas, escribirle obras de teatro. Se trataba de durar el máximo tiempo posible y ellos vivían de su encanto y la convivencia y las palabras bonitas. Por primera vez en la historia, las mujeres supieron lo que era ser deseadas. Y probar este sentimiento, esta sensación, fue transformando su concepto ante ellas y el mundo. Y con este fenómeno fue naciendo al mundo el concepto del amor romántico. Y con él el concepto de la mujer como conquista, de la mujer que decide a quién amar. Y nadie enamora a palos. Ese gran aprendizaje para ambos sexos llevó con el tiempo al nacimiento de las baladas, los boleros, las decepciones amorosas y todo ese imaginario que hoy tenemos alrededor del amor. Todo esto nace aquí, en los últimos siglos del primer milenio. Todo el lenguaje de los pañuelos, las flores, los gestos que dicen todo sin decir una sola palabra, nace aquí, en la Alta Edad Media, donde también comienza a nacer el concepto de mujer, como individuo que vive, piensa, decide y ama. La gran novedad de la época en el traje masculino es la aparición del traje corto, pero también el ropaje de hombre era cada vez más ajustado y los pantalones cada vez más cortos con el fin de lucir sus piernas, símbolo de hombría. El atuendo masculino se compone de un jubón, especie de chaqueta corta y estrecha hasta la cintura, o la jaqueta hasta los muslos, unido con unos calzones que descubrían la forma de las piernas. La hopalanda se hizo popular entre los hombres como también entre las mujeres. La hopalandra, de características similares a la femenina, puede ser corta para uso de hombre. En el germen del amor romántico, de las mujeres que se enamoran y a las que hay que enamorar, nos vamos acercando lentamente al fin del milenio. Europa está sumida en la más absoluta oscuridad del pensamiento. Y el sentimiento que cubre a las sociedades de esa época se ve impulsado aún más al fondo cuando desde el norte, de más allá del mar, comienza a llegar una amenaza como un rayo destructor. El terror se apodera de la mente de la gente, invade su imaginación, el mal acecha.